Bienvenidos a 5 por 1. Ya vivimos la Semana Santa y muchas veces nos cuestionamos acerca de la vida, pasión y muerte de Jesús. El día de hoy tenemos al Padre Edgar Mendoza, quien nos va a comentar acerca de algunas dudas que tengamos sobre la pasión de Cristo. Muy buenas tardes, Padre. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿por qué el pueblo judío recibió a Jesús como a un rey y a los pocos días prefieren liberar a un ladrón en vez de a él? La primera cosa que habría que aclarar es que Jesús siempre huyó a la cuestión de la realeza temporal. La entrada de Jesús en Jerusalén es significativo en el sentido de que Él quiere entrar en la ciudad santa como el Hijo de David. Y quienes lo acogen y lo aclaman como Rey, Hijo de David, son sobre todo los niños y los pobres de Dios. Claro, naturalmente, eso contrasta después en el momento de la pasión, cuando Pilato saca a Jesús y a Barrabás y la gente manipulada hace la elección de Barrabás. Esta es la diferencia. ¿Y por qué estaba escrito que Cristo tenía que padecer? En las circunstancias que se dan de los hechos, no todo es el azar. Detrás está siempre el designio de Dios. Cristo, naturalmente, anunciado por las profecías antiguas, viene como aquel que carga con los pecados de la humanidad. La muerte de Cristo tiene este significado. Él entra en esa realidad oscura que es el pecado y el mal y carga con los sufrimientos de toda la humanidad. Eso estaba previsto en el designio de Dios. Y entrar en la muerte, Jesús lo hace cumpliendo el designio de Dios y lo hace por amor a la humanidad. En él se cumple aquella profecía antigua de Isaías del cuarto canto del siervo de Yahvé. Él, mientras nosotros andábamos errando, Él viene a cargar y viene a sufrir cargando los pecados de la humanidad. ¿Qué representan los personajes que estaban cerca a Jesús? Llámese María Magdalena, Juan y su propia madre María. Naturalmente, estos personajes tienen un sentido positivo en la pasión, porque son aquellos que acompañan a Jesús en ese momento de sufrimiento, de pasión y de muerte y les son cercanos, al igual que también el Cireneo, al igual que las mujeres de Jerusalén y sobre todo la Verónica. Pero también en un sentido negativo están aquellos como Pilato, que juzga, como los sumos sacerdotes que por envidia lo entregan, como Judas que lo traiciona, como los discípulos que lo abandonan y sobre todo la tortura y la crueldad que ejercen los soldados. Cuéntenos un poco de cómo nace en el Perú la tradición de las 7 palabras. Esto se le atribuye principalmente al sacerdote jesuita Francisco Castillo, que tenía una capilla en el actual RIMAC. En esta capilla él solía hacer las predicaciones a los negros y a los indígenas que comerciaban en este sitio. Y allí nace a través de estas predicaciones largas, el sermón de las 7 palabras que se extendió después a todo el Perú, América y Europa. Hoy en día, particularmente en la sociedad en la que vivimos, ¿qué nos comunica la pasión de Cristo? La pasión de Cristo no solamente la podemos vivir siguiendo los ritos sagrados de estos días, las imágenes que van generalmente acompañado por los feligreses
en las procesiones. Creo que la pasión de Cristo hoy en día se ve actualizada en los enfermos que sufren en los hospitales, en las casas, los presos, en las cárceles, muchos de ellos a veces torturados cruentamente, en las víctimas de la guerra, que hoy en el mundo ha explotado en tantas regiones, sobre todo cogiendo las víctimas más inocentes, que son los niños, las mujeres, las personas ancianas. También esta pasión de Cristo se puede ver reflejado en los desempleados, en los inmigrantes, en todos aquellos que sufren, en nosotros mismos, cuando tratamos de vivir como Cristo los sufrimientos que nos tocan y lo acogemos como Él, con amor y entrando profundamente en ellos. Padre Edgar, un último mensaje para toda la comunidad DUCS de cómo vivir esta Semana Santa. Esta Semana Santa está centrada sobre todo particularmente en el Sagrado Triduo de Pascua, que comienza el jueves por la noche con la Misa in Cena Domini, el Viernes Santo en la adoración de la cruz, y el Triduo Pascual tiene su corazón sobre todo en la solemne Vigilia Pascual, donde allí experimentamos también nosotros actualizado en el hoy de nuestra historia, donde Jesucristo, con la fuerza de su Espíritu Santo, pasa en nuestras vidas y nos arrastra en su Pascua, es decir, que nos hace pasar de la muerte a la vida, de la tristeza a la alegría, de la esclavitud de los pecados a la libertad de los hijos de Dios. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por vernos y los esperamos en la próxima edición de 5 por 1.